Bienvenido a todos. Bueno, esta noche tenemos una destacada charlista que ustedes ya la han escuchado, es Flavia Bacareza Solesi, quien va a hablar de un tema que es muy importante. A mí me ha tocado hacer proyectos en esta área de, de Magallanes, estos humedales, ¿ah? Que son extensiones muy grandes en Magallanes. Eh, de- Su presentación se llama Control del Cambio Climático, que bueno, ya se ha tomado conciencia de lo que está pasando con el control, con el cambio climático, un elemento clave a considerar. Flavia es ingeniera forestal de la Universidad de Chile, está doctorada en gestión ambiental, paisaje y geografía en la Universidad de Barcelona, en España. Es socia directora de la empresa Nativa Global y se ha dedicado a la asesoría ambiental estratégica por más de 25 años, pero esta empresa en particular desde 2017. Por lo que no saben, los grandes proyectos de inversión quedan muy controlados por lo que estábamos hablando un solo rato, que son los permisos ambientales. Y de hecho esto ha cambiado mucho a nivel mundial porque los grandes financistas de proyectos internacionales ahora no financian los proyectos que no tienen además las aprobaciones ambientales dentro de sus políticas. O sea, ya no es del inversionista, sino que el que le financia al inversionista no le presta el dinero. Así que es un tema bastante clave. Ella ha trabajado en el Instituto Forestal, en Hash, entre muchas otras empresas que le ha tocado trabajar. Así que Flavia, es un placer de tenerte hoy día, ¿no? Muchas gracias Rodolfo, Franca, por la presentación y por la oportunidad de estar acá con usted. Muchas gracias por la invitación y en realidad es un honor, así que bueno, felices, ojalá que sea interesante, que ahí nos convence de una charla ahí entretenida. Bueno, partimos entonces. A ver, primero mostrarles un poco, quería partir mostrándoles esta fotografía. Por ahí ya Rodolfo nos contaba que había estado en Punta Arenas de Magallanes y quizás había visto, quizás alguno de ustedes ha estado en algún paisaje de este tipo, un paisaje particular, especial. Esto es una foto tomada, la tomé yo en el 2012, cuando estaba desarrollando la tesis doctoral, entre Punta Arenas y Puerto Natales, al interior, por allá no sé si alguien habrá pasado por la hostería Rubens, al interior de la hostería Rubens, hay una zona llena de turbera. Este es un ecosistema del tipo humedal que se llama turbera. ¿Sabían ustedes que este tipo de ecosistema llamado turbera tiene, ya se adelanta un poco la respuesta al título, ¿no? Las turberas tienen un rol clave y determinante en el cambio climático. Y es, por lo tanto, un principal desafío para la humanidad actualmente conservar y ver qué se hace con este tipo de ecosistemas tan particulares. De hecho, partir con esta frase clave, que las turberas ocupan el 3% de la superficie del planeta. Pero sin embargo, fijan el 30% del carbono presente en el suelo de la Tierra. Es decir, son un tremendo sumidero o almacenamiento de carbono. Y por eso entonces que le hemos puesto este nombre, el control del cambio climático, un elemento clave a considerar que ya avisoramos que son estas turberas. La agenda un poquito apretada aquí, pero bueno, primero tiene tres grandes patitas. Primero hablar un poquito de generalidades del cambio climático, probablemente ustedes ya saben qué es lo que es el cambio climático, pero vamos a recordar ciertos conceptos que quizás, y fortalecer quizás ciertos conceptos que puede que sean un poco básicos, pero bueno, hay que partir de esta base, ¿no? Luego hablar de Chile y su vulnerabilidad frente al cambio climático. Y luego ya entrar en este factor clave que incide en Chile, del punto de vista porque Chile tiene una gran cantidad de turberas, vamos a ver dónde están, cuáles son, en fin. Entonces, partamos primero por definir el clima. El clima es, ¿no es cierto?, la variabilidad natural, es originado naturalmente durante millones de años, ¿no es cierto?,
en la primera capa, si miramos esta imagen que ustedes ven acá, tenemos las capas atmosféricas, la tropósfera en orden de superficie hacia arriba de la atmósfera, tropósfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, ¿no es cierto? Y el clima se origina naturalmente por fuerzas naturales en la primera capa de la atmósfera, que es la tropósfera, que tiene 12 kilómetros, es bien cortita esta capa, y en esta tropósfera se acumulan estos gases de efecto invernadero por efecto natural, ¿ah? Y hasta el momento no hemos conversado, ¿no es cierto?, de la influencia humana. Estamos hablando solo de que el clima se produce naturalmente por este efecto invernadero, que es un efecto natural. ¿En qué consiste este efecto invernadero? Tenemos la energía solar que llega a la Tierra, una parte es absorbida, ¿no es cierto?, por la superficie terrestre, y otra parte es reflejada. Y hay una parte de la que es reflejada que es retenida naturalmente, fuerzas naturales, ¿no es cierto?, como se observa ahí en la imagen, en esta capa, en la parte superior de la troposfera, donde está una concentración de gases de efecto invernadero, los GEI son gases de efecto invernadero. Y ahí se retienen, ¿no es cierto?, y una parte retorna y otra queda ahí, ¿no? Entonces, hasta el momento, este efecto es natural y es el regulador del clima en el planeta Tierra. Luego viene el concepto de calentamiento global, de cambio climático. Y aquí ya involucramos y metemos este nuevo concepto, o sea, más que en realidad no es nuevo porque está hace rato, pero este concepto adicional, que es este forzamiento. Hay fuerzas digamos, que potencian esta fuerza natural, que son las fuerzas del ser humano. ¿Por qué? A partir de la revolución industrial, más o menos por allá por el 1800, 1850, empezamos con a trabajar con los combustibles fósiles. Y la actividad humana empezó cada vez a aumentar su producción en combustibles fósiles, quema de combustibles fósiles, además deforestación, ganadería, otras actividades humanas que han potenciado y han venido a potenciar estos gases de efecto invernadero. Y entonces, ¿qué ha pasado? Esta capa natural de gases de efecto invernadero que está en la troposfera ha aumentado su concentración a tal nivel, vamos a verlo en unos gráficos más adelante, que esta retención ha sido excesiva y por lo tanto tiende a dejar mucho más calor en esta capa troposférica, ¿no es cierto? Y por lo tanto se aumenta la temperatura de la Tierra. Entonces el sistema climático terrestre, atmósfera, hidrósfera y criósfera, digamos, ha cambiado y va a seguir cambiando a un ritmo que no tiene precedentes en la historia. Este cambio climático, entonces, es uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestra época, ¿no? Uno de los mayores desafíos, porque sus implicancias son bien relevantes, vamos a ver un poquito sus implicancias. Para mayor fundamentación de esto, podemos estudiar las glaciaciones. Sí, aquí estas glaciaciones que han ocurrido por causas naturales. Sin embargo, ya avisoramos que en la actualidad ha sido comprobada la influencia del ser humano. Este gráfico, el gráfico de arriba, la primera parte, muestra la línea de tiempo a escala geológica de los millones de años de vida de nuestro planeta. Fíjense, entre el arcaico y el proterozoico tenemos esos cuadraditos naranjitos que ustedes ven ahí. Ven que hemos tenido 5 glaciaciones en millones de años, ¿no? Y la última glaciación, que se le llama la glaciación cuaternaria, ocurrió hace 40.000 años y 100.000 años, más o menos. Y si hacemos un zoom a esa quinta glaciación, digamos, y podemos ver el gráfico de abajo, vemos que ha sido bastante extensa y que ha durado un periodo extenso. Y si hacemos un zoom, digamos, esto ha tenido su periodo fríos glaciales versus interglaciales cálidos. No sé si pueden observar ustedes ahí en la gráfica que tenemos unos picos, tanto en la curva azul, que es la curva de dióxido de carbono, como en la curva roja, que es la curva de temperatura. Están íntimamente ligados temperatura y dióxido de carbono. En los picos tenemos que son los ciclos fríos, tenemos varios ciclos ahí que se repiten, ¿no es cierto? Que es un periodo cíclico, digamos, glaciar, ¿no es cierto? Que va, perdón, el pique es la parte cálida, ¿no es cierto? Un interglaciar cálido, seguido de una glaciación, un periodo frío. Y esto se ha repetido 1, 2, 3, 4 veces durante esta quinta glaciación cuaternaria. Pero si se fijan en la elipse que está marcada en naranjo al final del gráfico, vemos que la tendencia que venía cíclica, bastante ordenada, esa tendencia está hacia arriba, tanto en carbono, digamos, en dióxido de carbono, como en temperatura. Y eso es claramente por influencia humana.
Estos datos están medidos con testigos de hielo de miles de años. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano y que han potenciado este efecto? Dióxido de carbono, metano, CH4, óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los HCFC y los hexafluoruros de azufre. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la fuente de emisión? Dióxido de carbono, quema de combustibles fósiles, generación de energía, transporte, deforestación. El metano, ganadería, agricultura, el manejo de los residuos, importante, también producciones de gas y petróleo. El óxido nitroso, fertilizantes, transporte, ¿no es cierto? Y en el caso de los HCFC, los hidrofluorocarbonos, los refrigerantes, las actividades industriales de refrigeración, aerosoles, en fin, ha venido en disminución porque claramente el hombre ha ido disminuyendo su uso y reemplazándolo por otros. Y en el caso de los hexafluoros de azufre, están, por ejemplo, los equipos eléctricos en las subestaciones eléctricas, con hexafluoruro de azufre. Ahora, ¿por qué está marcado en rojo el dióxido de carbono en un rectángulo? Porque claramente este es el gas efecto invernadero más producido y de mayor permanencia, tiene el mayor periodo de permanencia en la atmósfera. Por lo tanto, es el más incidente. Ahora, tenemos evidencias. Hasta hace algunos años atrás, todo se hablaba de clima ficción, ¿no? Porque eran puros modelos que a futuro iba a ocurrir. Pues ahora que tenemos data interesante de hace 20 años, que hemos medido el clima así con parámetros detallados de cambio climático hace bastante tiempo, y por lo tanto ya tenemos evidencia que nos permite afirmar que esto es un hecho. Si fijamos, hay un sitio web de la NASA que se llama climatenasa.gov, que es muy interesante, si quieren lo pueden visitar, que es un mapa interactivo bastante dinámico en que uno puede modelar por año, por cada parámetro climático, parámetros en el fondo puede modelar. En este caso acá vamos a estudiar las temperaturas. Entre el 1900 y 1950, si ustedes se fijan en el primer gráfico de 1950, entre 1900 y 1950, la diferencia de temperatura aumentó muy poquito, entre -1 y 0 grados, casi nada, y de repente entre 0 y 0,5 grados, muy poquito, y siempre en el hemisferio norte más potenciado que en el hemisferio sur. Pero vámonos al 2021. Fíjense en este gráfico, acá cambia significativamente. Los aumentos, no a futuro, sino que lo que ya ha habido entre 1950 y 2021, ya tenemos aumentos de 1 grado, 1,1 grado promedio, bastante complejo. Luego, esto también se evidencia en esta curva, ¿no es cierto?, en que vemos acá, estos son distintos estudios de distintas instituciones, el NOAA, en fin, en que nos comprueban que la temperatura al 2022 ha aumentado, ya ha aumentado 1,01 grado desde 1880, ¿no es cierto? Y podemos decir que las temperaturas han aumentado de tal manera en los últimos años, de los últimos 20 años, 19 han sido los más calurosos que se tiene registro. Los últimos 7 años han sido también los 7 años más cálidos del registro histórico. O sea, no hay duda, el ser humano ha calentado el sistema climático desde la revolución industrial en 1,01 grado más o menos. Y por lo tanto tenemos que tomar acciones, decisiones claves que van a determinar este futuro. Perdón, esto yo creo que ya la dije. No, acá nos vamos a la concentración de dióxido de carbono. En el 2002, la concentración de dióxido de carbono se mide en partes por millón, y este es el dióxido de carbono concentrado de concentración en la troposfera. Fíjense, acá tenemos en el año 2002, o sea, ya tenemos mediciones del año 2002, en la misma fuente, la NASA, de 380 partes por millón. Y fíjense, si nos vamos al gráfico del lado, en 2022 cambia radicalmente, tenemos un color mucho más naranjo, quiere decir que estamos en 418, 420 partes por millón en cosa de 20 años. Eso es una enormidad. Otras evidencias, bueno, aquí ya todos sabemos, no, podríamos estar hasta mañana mostrando evidencias, vamos a hacer bien resumido esto. Los hielos se están derritiendo, fíjense, hielo Arc también es una modelación de la NASA, está todo modelado en la NASA, es bien interesante ese sitio web. El hielo ártico tenemos en 1979, fíjense la extensión del hielo ártico, y luego fíjense 2021, tenemos ahí una extensión mucho más reducida. Podemos también, hay muchas imágenes de extensiones en Chile, pero bueno, si no, podría haber mostrado esta cosa aquí, pero la idea es irnos un poco turbera, así que por eso que traté de resumir acá.
Más evidencia actual, muchísima. Olas de calor, inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales y aumento en el nivel del mar. El mar ha subido desde 1995 al 2022 10,1 centímetros. Los océanos se están calentando, acidificando y desoxigenando, es decir, perdiendo oxígeno. Y esto ha llevado a también a un blanqueamiento de corales, que es lo que vemos ahí. Amén de marejadas y periodos bien intensos digamos, de extremos, fenómenos climáticos bien extremos. Entonces, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Qué nos espera para el futuro? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de científicos, que participan científicos de todo el mundo, hay científicos chilenos que están muy participantes en este Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sacó un sexto informe que salió publicado el año pasado, el año 2021, y determina 4 escenarios, porque todo lo que yo les acabo de decir es evidencia, es lo que ha ocurrido hasta el 2022. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Hagamos un poquito clima ficción, que se llama, ¿cierto? Con estos modelos que permiten estimar cómo sigue esto. Y los modelos han determinado que se pueden dar 4 escenarios, o están viendo 4 escenarios de estudio. Tenemos un escenario más optimista, que es que el aumento medio esperado sea de 1 grado, un escenario un poquito menos optimista, que va a aumentar 2 grados, esto es al 2100, perdón, un escenario ya un poquito más pesimista, que aumenta 2,5 grados, y un escenario ya pesimista, bastante pesimista, que aumenta un promedio de 4 grados. Ahora, déjenme contarles, lamentablemente, la mala noticia aquí es que los especialistas hay una tendencia a pensar, porque se ha comprobado así, la evidencia así lo ha dado, que los escenarios más posibles son más bien pesimistas que optimistas. Y de hecho, si miramos el gráfico que está a un costadito, vemos que hasta el 2022, digamos 2020, ¿no es cierto?, está la curva negra, que es la evidencia, que es el histórico, y luego tenemos las 4 curvas, la curva roja, que en el fondo es un escenario bastante dramático, refleja el escenario más pesimista, y luego la curva verde, la curva azul, y luego tenemos la curva amarilla, que tiende a un grado, que tiende a una estabilización, que aún así igual genera efectos, pero podrían ser efectos un poquito más manejables. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentar esto? Hay medidas de mitigación y medidas de adaptación. Hubo un acuerdo de París en el 2015, han habido una serie de elementos, este panel de cambio climático, en fin, se han hecho cosas a nivel de la humanidad para controlar este cambio climático. ¿Qué pasa en Chile? Chile ha sido definido como altamente vulnerable frente al cambio climático. ¿Por qué? La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático ha hecho bastantes estudios al respecto y determinó 9 factores, 9 elementos que determinan zonas o áreas vulnerables. Y fíjense que lamentablemente Chile tiene 7 de estas 9 características que clasifican la vulnerabilidad. Veamos cuáles son. ¿Zonas costeras? Sí, ¿no es cierto? Zonas costeras bajas. Zonas áridas y semiáridas, por supuesto. Zonas con alta cobertura forestal, sin duda, ¿no? Zonas propensas a desastres socionaturales, zonas expuestas a sequías y a desertificación, zonas de alta contaminación atmosférica urbana, y está marcado en rojito porque el séptimo son zonas de ecosistemas frágiles. Tenemos zonas que son toda nuestra cadena montañosa, todo, ¿no es cierto?, ecosistemas montañosos, ecosistemas de humedales, Chile tiene 101 cuencas, y dentro de estos humedales tenemos un ecosistema frágil muy clave, que son las turberas, que están consideradas en las medidas que Chile está teniendo para enfrentar el cambio climático. Ahí podemos observar, incluso, bueno, ustedes ya habrán escuchado, habrán sabido quizá la foto del lago Apuleo del Chile en 2003, y luego el 2019, ahí un espejito muy pequeño de agua, y probablemente si hubiéramos sacado la foto el año pasado, a fines del año pasado, estaba bastante seco. Este año no he ido al lago Apuleo, pero entiendo que no hubo recarga por este año más lluvioso, entiendo que no hubo una recarga muy importante para nada. En fin, entonces clima ficción en Chile. Y aquí es interesante que se ha desarrollado una plataforma de adaptación, que es el Atlas de Riesgo Climático. Esto lo hizo un grupo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, GTZ, que es un grupo, digamos, de investigación alemán, Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica, ICR2, que han modelado, tienen un modelo
para proyectar tanto parámetros climáticos como efectos en agricultura, en minería, en turismo, en fin, en distintas áreas de la disciplina, de distintas disciplinas. Y este proyecto, plataforma que está ahí, el link, si ustedes quieren lo pueden visitar, es muy interesante porque también permite modelar, permite jugar y poner distintos parámetros para ver cómo se proyecta, cuáles son las proyecciones del futuro climático en Chile. En este caso hemos puesto temperatura y sequías. El primer gráfico, el de la izquierda, digamos, habla del cambio de temperatura, cómo se va a comportar la temperatura en Chile al 2035. Si se fijan, está bastante más colorado, digamos, más naranjo, por decirlo así, rojo, naranjo, la parte centro-norte, en que tenemos que va a haber temperatura, van a ser décadas mucho más cálidas, entre 1,5, 1,3, 1,5 a incluso más de 2 grados de temperatura, de aumento de temperatura en esa zona. Bastante complejo. Respecto a la sequía, tenemos, ¿no es cierto?, que la frecuencia de sequías aumentaría entre un 10 y un 25, 23%, sobre todo en la zona la zona central de Chile, las regiones Coquimbo y los lagos, un poquito más arriba de los lagos quizás, en las próximas décadas. Bastante, y esto está a la vuelta de la esquina, estamos hablando del 2035 creo que es hasta el 2035 al 2065, creo que es la modelación. Bueno, lo mismo, pero para precipitaciones. En el caso de precipitaciones, claramente Chile tiene un déficit hídrico que se ha mantenido por 14 años. 14 años consecutivos secos, graves. Y estas precipitaciones acumuladas en la zona central de Chile tienden a disminuir. Fíjense, esto es disminución de precipitaciones en términos porcentuales. Fíjense el color rojo, que estamos hablando de entre un 15 y un 20% de disminución, es decir, vamos a tener menos 20% de precipitaciones en la zona central de nuestro país al 2035, que está a la vuelta de la esquina. En el caso de nieve, acumulación de nieve, tenemos que se estima una disminución de la acumulación de nieve entre promedio histórico y futuro, digamos, medio, bastante importante. La nieve acumulada en la cordillera de los Andes puede disminuir, fíjense ahí, hasta entre 40 y 100%. En realidad, el tema nieve es una cuestión muy, muy dramática. Bueno, entonces, frente a este escenario bastante complejo, por decirlo de manera suave, digamos, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué hemos hecho en Chile? ¿O qué vamos a hacer en Chile? ¿Qué estamos haciendo en Chile? Y aquí hay que hablar del compromiso de París. Un acuerdo de París en 2016 que firmaron 195 países. Chile lo firmó, lo ratificó en 2016. Y en base a esa firma y a ese compromiso mundial, Chile se comprometió a una serie de compromisos. El primero es se acaba de promulgar una ley marco de cambio climático, no sé si la habrán sabido por ahí, la escucharon por ahí, una ley marco de cambio climático que está recién salió al horno, salió promulgada en junio de este año, 2022, así que está nuevita y hay que ponerla, digamos, en práctica, ¿no es cierto? Luego, una estrategia climática de largo plazo, que tiene una serie de elementos ahí que, bueno, no venía el caso entrar al detalle, pero efectivamente Chile está haciendo una serie de iniciativas para enfrentar este cambio climático como compromiso asumido en el Acuerdo de París. Tenemos un plan de acción, la estrategia fue creada el 2021. También hay un plan de acción nacional de cambio climático que se elaboró el 2017 y es un plazo, con un plan a 5 años. Y este plan tiene una serie de medidas para mitigar y medidas para adaptación al cambio climático. Luego, Chile no se medía emisiones de manera consolidada, agrupada, hasta el 2012. En 2012 se generó este Sistema Nacional de Inventario de Emisiones que viene a consolidar y a tener un sistema base, ¿no es cierto?, que permita estudiar de manera más ordenada, ¿no es cierto?, los escenarios que vienen. Luego hay distintas oficinas de cambio climático que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Y luego, digamos, en base al Acuerdo de París, se estableció una serie de metas al 2030 que se llaman, en el marco de un programa que viene del Acuerdo de París que se llama Contribución Determinada a nivel nacional. Es decir, cada país tenía que comprometerse con una serie de metas.
Les voy a nombrar muy por encimita, digamos, Chile se comprometió con metas de mitigación de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, metas de adaptación y resiliencia, medidas para seguridad hídrica, incluyendo océanos, medidas orientadas a la economía circular y el tema de los residuos, el que trabaja o alguien que le ha tocado ver el tema residuos, hay una ley REP, bueno, en fin, estamos bastante avanzados, ahora último con residuos, y ahí destaca, y solo destaqué ahí, protección, conservación de bosques, turberas y ecosistemas. Todos estos compromisos apuntan a la meta, una meta súper desafiante, esperamos cumplirla, que es carbono neutralidad en Chile al 2050. Difícil, pero bueno, no imposible. Sí. Luego, dicho todo esto de cambio climático, ¿cuál es uno de los factores clave para el control del cambio climático? Bueno, ustedes ya lo han avisado, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Las turberas. Primero partamos por decir que son un tipo de humedal. ¿Qué es un humedal? Es un área terrestre cuyo principal factor controlador del medio es el agua. Se originan de una napa freática que está muy superficial, y tenemos que existen humedales costeros, humedales continentales, ¿no es cierto? Y entre estos últimos humedales continentales tenemos marismas, tenemos pantanos, en fin, áreas de inundación, y tenemos las turberas. Estas destacan y están clasificadas las turberas como uno de los tipos de humedales más amenazados a nivel mundial. Y ojo que también más de la mitad de los humedales del mundial son turberas. Es una turbera? Es un ecosistema formado por un material vegetal, por un depósito de origen vegetal, una planta, ¿no es cierto? Que son del tipo musgo, vamos a ver un poquito más adelante, en ambientes naturales, inundados, ¿no es cierto? Que se va, este material vegetal que está en superficie, que ustedes lo observan ahí, es como plantas en cojín, se va descomponiendo de manera muy lenta, lentamente. ¿Por qué? Por condiciones de frío, baja temperatura, condiciones de alta saturación de agua. Se descomponen en una condición de saturación de agua, porque el nivel de agua, el nivel de la napa freática está totalmente superficial, y por lo tanto, como hay saturación de agua, no hay oxígeno en un ambiente de anoxia, y además con con una alta acidez. Todo esto produce una descomposición de este material vegetal, digamos, generando una cantidad de materia orgánica en descomposición, ¿no es cierto?, que se le llama turba. En profundidad, va acumulándose, formando distintas capas hacia abajo, ¿no es cierto? Esta turba es muy rica en carbono, y ahí viene que son las turberas grandes almacenajes de carbono, ¿no? Es importante señalar la tremenda interrelación ecosistémica que hay entre agua, la planta, que es este musgo, y la turba. Cualquiera de estos elementos que esté en desequilibrio, que esté alterado, que sea dañado, se rompe este equilibrio y la turbera comienza su degradación. A ver, sigamos acá. Después tenemos, ahora esto se puede explicar en esta imagen en que están los estratos de una turbera. La turbera viva es la parte viva, el material vegetal, la parte superior es la turbera viva, y luego se va descomponiendo, como les contaba, hacia abajo, generando una turbera rubia, un poquito más clara, y luego turbera roja, turbera negra, hacia abajo, como ven en esta muestra que hay acá. Ahora, interesante comentarles que esta turba acumulada en profundidad hacia abajo puede tener hasta 18 metros. Yo, bueno, me tocó estudiarlas en Magallanes, yo estudié 8 turberas. Mi tesis doctoral fue justamente comparar estas 8 turberas entre turberas degradadas y comparar turberas degradadas con turberas prístinas. Y hicimos barrenaje, es decir, enterramos barreno, ¿no?, en turbera, y logramos sacar testigos ¿no es cierto?, con el barreno uno va sacando testigos, logramos medir hasta turberas de 18 metros de profundidad en Magallanes. Habían unas de 10, de 12 metros, pero hasta 18 metros de profundidad. Las turberas principalmente son de musgo del género Sphagnum. El género Sphagnum es un musgo que pertenece a la división briófita en las plantas. Son plantas no vasculares, es decir, no tienen tallo, tienen esporas, se desarrollan por esporofito, ¿no es cierto? Han desarrollado una gran capacidad para adaptarse a una condición de frío, de saturación de agua, y tienen esta planta que ustedes ven ahí, que genera crecimiento en cojín, puede absorber hasta 20 veces su peso en agua.
Es decir, si yo saco esta planta y la pongo con un vaso con agua, se hidrata hasta lograr 20 veces su peso en agua. Tienen una gran capacidad, bueno, de absorción y de conducción de agua, ¿no es cierto? Y tienen una gran significancia en la regulación de la hidrología, regulan, vamos a ver un poquito más, cómo regulan el ciclo hidrológico de la zona de la cuenca en la que están, y en la dinámica de paisaje y bosque. Generalmente las turberas están siempre rodeadas por bosque. ¿Cómo se distribuyen las turberas en el mundo? Mars es turbera en inglés, o peatlands, también son turberas en inglés. Se distribuyen principalmente, mayormente en el hemisferio norte, toda la zona boreal, y por eso que las turberas, nuestras turberas templadas de la zona hemisferio sur, son extremadamente analizadas por el mundo científico porque son únicas. Están en el hemisferio sur, y si ustedes se fijan, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, y un poquito por ahí, pero más están muy concentradas a nivel de hemisferio sur. Las turberas cubren el 3% de la superficie terrestre, sin embargo, contienen el 30% de carbono, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahora, el inventario de turberas a nivel mundial es bastante inexacto y incompleto, porque las turberas están en lugares bastante extremos. Ustedes ya ven que no es tan fácil llegar a una turbera, ¿no es cierto? Son lugares bastante extremos. Y afortunadamente, gracias a eso mismo, gran parte de esta turbera aún es prístina, aún es virgen, pero eso pudiera cambiar porque tienen una serie de usos que vamos a conversar un poquito más adelante. ¿Cómo se distribuyen en Chile? En Chile, bueno, hay en Chile y Argentina en realidad, pero vamos a hablar solo de Chile en este caso, ¿no es cierto? En Chile están región de los lagos, región de Aysén y región de Magallanes. Existen en total en estas tres regiones más de 3,1 millones de hectáreas en el sur de Chile. De hecho, las turberas en la Patagonia acumulan 4.800 millones de toneladas de carbono. Esto es bien categórico, ¿eh? Y un porcentaje importante están concentradas en Magallanes. Estos ecosistemas del sur tienen más carbono capturado que todos los bosques del país, para que se den un poquito cuenta que, bueno, y urge su protección. Ahora acá tenemos que hacer una diferencia, y acá es importante conocer, no sé si habrán escuchado de la palabra pomponales, que están en la región de los lagos, no sé si el que ha ido a Chiloé, el que ha ido a la zona de Puerto Montt, quizás ha escuchado la palabra pompón, el musgo pompón o los pomponales. Estas son turberas, pero son turberas más jóvenes. Las turberas se originaron, tienen la turbera tradicional, ¿no es cierto?, más antigua, tiene del orden de 12.000 años, es después de la última posglaciación. ¿Se recuerdan ese gráfico que vimos hace un momentito atrás de la glaciación? Las turberas se originaron una vez que se, digamos, deshieló, ¿no es cierto?, la última, de que hubieron los grandes deshielos, quedaron depresiones con presencia de agua en zonas saturadas, en zonas con mal drenaje, y ahí se empezó a poblar, ¿no es cierto?, como tipo pantano, y empezaron a surgir estas turberas. Las turberas antiguas de la Patagonia, de Magallanes, son las que tienen 12.000, 10.000 años, son muy antiguas. En el caso de Chiloé, región de los lagos, Puerto Montt, Chiloé, y también la zona de Nopirén, en esa zona también hay harta turbera, estas turberas son más jóvenes, tienen del orden de 200 a 100 años y tienen menos profundidad, pero el patrón ecosistémico es el mismo. Entonces, bueno, ¿por qué ahora son importantes estas turberas? ¿Qué tienen de importante? Y acá tenemos en realidad una serie de aspectos. Vamos a hablar, a ver, primero son almacenamiento de carbono. En las capas acumuladas de materia orgánica acumulan, ¿no es cierto?, en estas capas en profundidad una gran cantidad de materia orgánica que se llama turba. Luego son un importante polo para conservar la biodiversidad. ¿Por qué? Porque las especies de flora y fauna que aquí se desarrollan son especies únicas, especializadas y especialmente adaptadas a esta condición que no se da en otro ecosistema. Entonces es flora y fauna única. Múltiples usos. Las turberas han sido cosechadas históricamente, tanto su material vegetal, la parte viva, superficial, como la parte en descomposición, ya más muerta, ¿no es cierto?, la turba, ha sido cosechada históricamente, tiene múltiples usos, vamos a ver cuáles son sus usos, ¿ya? Les adelanto: horticultura, floricultura, combustible, en fin, incluso como filtro para tratamientos de derrame de hidrocarburos, en fin, hay una serie de usos que tienen, dadas sus múltiples capacidades. Luego son sitios de alto valor escénico, ustedes ya han visto un poco las imágenes, y ecoturismo, turismo científico, en fin.
Luego hay un factor muy relevante, las turberas regulan el ciclo hidrológico del ecosistema. En esta cuenca, en esta microcuenca en la que se ubican, la turbera tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de movilizar y retener el agua, tanto que ingresa como que sale, y regula la hídrica de esta microcuenca. De hecho, contarles que en la región de Chiloé, que está bastante amenazada el tema, porque la región de Chiloé, el patrón hidrológico está regulado por las turberas. Cuando se drena una turbera, se seca, pierde esta capacidad de regulación del agua y el agua se va, evapora, ¿no es cierto? Y por lo tanto se pierde. Con todo el desarrollo inmobiliario y presión agropecuaria, digamos, pero también inmobiliaria, sobre todo en la isla de Chiloé, ha habido un déficit importante de agua y hay un problema ecosistémico grave en Chiloé por esto mismo. También operan como filtro natural hacia agua subterránea. Reducen el transporte, ¿por qué? Son capaces de reducir el transporte de sedimentos, retienen el sedimento en sus capas, en todas estas capas, ¿no es cierto? Incluso pueden retener productos químicos como metales pesados. De hecho, son usadas, como les decía, para retener, por ejemplo, hidrocarburos. Luego tenemos archivos paleoclimáticos. Las turberas pueden registrar, o sea, son un registro súper útil para estudiar el clima y reconstruir el clima y el paisaje histórico, digamos, geológico, ¿no? Yo les comentaba que sacamos testigos de turba, ¿no es cierto? Como se sacaban también testigos de hielo, testigos de turba, y uno en estos testigos puede comprender, ¿no es cierto?, qué pasó cientos o miles de años, en este caso miles de años, con temas volcánicos, ¿no es cierto?, erupciones volcánicas, en fin, se construye, están los paleoclimatólogos que construyen el clima, han construido el clima en base a testigos de hielo y testigos de turba. Y luego también contarles que también son un patrimonio arqueológico, porque tienen una gran capacidad para preservar de manera muy perfecta o muy bien restos arqueológicos. De hecho, a mí me tocó viajar a Irlanda, estuve en Dublín, en el Museo de Dublín, y ahí la cultura celta, ¿no? Los antiguos celtas, ellos en su cultura de muerte, ¿no es cierto?, en sus funerales, lanzaban los cuerpos a las turberas como para conservar el alma y el cuerpo de la persona, digamos, y se han encontrado entonces, sobre todo en Irlanda, hay unas momias en Berlín, vamos a ver unas fotos ahora en el Museo de Berlín, que tienen unas momias que están perfectamente conservadas, porque dada esa capacidad de retener nutrientes, digamos, todas sus capacidades permiten que incluso la piel de la momia esté perfectamente conservada. Vamos a ver ahí unas imágenes bien interesantes del Museo de Dublín. Les dije todas las importancias, ya, nos vamos ahora. ¿Cuál es el rol específico en el almacenamiento de carbono en el cambio climático? Bueno, contienen, ya dijimos, un tercio de carbono mundial. Esto es como 300, 500 toneladas de carbono equivalente, es un cálculo, digamos. Solo las turberas de Magallanes acumulan 4.800 millones de toneladas de dióxido de carbono, y son el sistema el sistema más eficiente del planeta para acumular carbono. Este carbono que se acumula lentamente a una tasa de 0,5 o 1 milímetro de carbono, digamos, de material turba por año, ¿no? Hace millones de años, ¿ya? Ok. Acá hay algunas imágenes de importancia, de usos. Por ejemplo, acá hay una turbera, esta es una turbera que está es la turbera que está al sur de Punta Arenas, cerca del Fuerte Bulnes. Nos tocó estudiar esta turbera, está siendo cosechada para generar turba, que es exportada a China, ¿no es cierto?, como sustrato para horticultura y floricultura. Fíjense que la turbera bordeada de bosque. Por la otra foto observamos turismo científico, en que se ponen pasarelas para no dañar, ¿no es cierto?, porque además a todo esto uno camina sobre turbera y les llaman las turberas las tembladeras, porque como es un pantano que está un sistema agua-planta turba, se mueve, entonces uno camina. De hecho yo me tenía que poner traje de pescador
y cuando perdí más de alguna bota quedó en una turbera ahí, porque uno caminaba y se entierra, ¿no? Uno se entierra en esta turbera, así que hay que tener ojo para caminar en la turbera. Muy interesante. Bueno, acá está lo que les contaba de las momias. Estas son momias muy perfectamente preservadas en el Museo de Dublín. Fíjense ahí la mano, incluso se ve, de hecho esto no se ve, pero me tocó ver ahí, tenía una pulsera de cuero, una de las momias que se veía clarísimamente bien conservada la pulsera. Bueno, acá tenemos, les hablaba de que son claves para la conservación de flora y fauna, conservación de biodiversidad. Fíjense que la única especie vegetal carnívora que tenemos en Chile crece en las turberas. Se las presento, aquí es la que está acá, la Drosera anglica. Esta capta, fíjense esa forma que tiene, capta microorganismos, capta, digamos, insectos y los así que es la única planta carnívora que crece en estas turberas. Tenemos líquenes, que es el que está al lado de la cladonia, ahí tenemos los distintos musgos. Se fijan, es una flora especialmente apta que solo crece en esta zona. Otros muchos usos de turba, múltiples usos, bueno, para horticultura, lo ven ahí. También es usada en la foto de abajo, pueden ver, es usada para control de erosión. Con la CONAF hicimos varios ensayos, cuando estaba en la Universidad de Santo Tomás nos tocó, y con la CONAF me tocó trabajar en varios ensayos de conservación, de control de erosión, reforestando áreas degradadas en zona área, semiárida, en la casilla de plantación con especies nativas del bosque esclerófilo, hablemos de quillay, generalmente quillay, patagua, boldo, en fin, se ponía en la casilla de plantación este musgo que, dado que retiene 20 veces su peso en agua, favorecía el desarrollo de la planta, que fueron ensayos muy provisorios para favorecer la plantación en estas zonas áridas. También ahí pueden observar, en Europa hay hartos spa que se dan baños de turba, baños de barro con turba, y a los que les interesa, a los que les gusta el whisky, de hecho visitamos una destilerías ahí en Irlanda, en que aromatizan el whisky irlandés, que es bien famoso, lo aromatizan con turba, así que tiene múltiples usos. Bueno, como combustible también se usaba anteriormente, ahora ya está en desuso, pero dado su cantidad de carbono también se usaba como combustible, sobre todo en Irlanda. La vida de los irlandeses, los escoceses, los finlandeses, los suecos, estaba bastante basada en usar como combustible la turba. Antiguamente, ahora ya dado cambio climático, están en desuso, digamos. Luego, las turberas ¿están bajo amenaza? Sí, son ecosistemas frágiles, como ya les dije, que están altamente amenazados, degradados también. ¿Por qué están degradados? Porque las están drenando para habilitar tierras. Ya les conté un poco lo que está pasando, por ejemplo, en Chiloé y en varias zonas, en Magallanes también. Se extrae, hay una extracción no regulada, no controlada, no sustentable, de turba y musgo para diversos usos. Y una vez que se drena o que se extrae, libera carbono, libera metano, y por ende, en vez de ser un almacenamiento de carbono, pasa a ser un emisor y se transforma a totalmente lo contrario. En Chile existe un desequilibrio territorial respecto a su protección, porque hay, la región de Magallanes tiene turberas hay bastantes más turberas que están en áreas protegidas, entiéndase parques, reservas nacionales, versus la región de los lagos, que casi ninguna turbera está en áreas protegidas. Y en ese sentido ahí Chile tiene una tarea pendiente que vamos a ver que algo se está haciendo. Y también están siendo atacadas, invadidas son más que atacadas, degradadas por especies exóticas. En la zona, sobre todo Magallanes, están los castores, que el castor hace su dique y de alguna manera le frena la regulación hídrica a la turbera. Son especies introducidas, invasoras, y entonces limita y tiende también a drenar el agua porque no facilita el ciclo, digamos, el movimiento del agua en la turbera. Y también está siendo invadidas por otras especies que son muy invasoras, que es el úlex, que es el úlex europeo, es una planta exótica que tiende a colonizar turberas. Esto también debe ser controlado.
¿Se extrae turba? Sí, hasta el 2018 se extrajo 6.200 y tantas toneladas, ¿no es cierto?, que son exportadas a China, Taiwán. ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Qué estamos haciendo en Chile para controlar esto? Se ha diseñado una hoja, se están haciendo cosas, sí, afortunadamente en el último tiempo. Se está haciendo una hoja de ruta para la conservación y gestión sustentable de las turberas, que es del 2020. Hay varias iniciativas para proteger las turberas, sobre todo santuarios de la naturaleza. Esto está incipiente, pero pues, se está yendo en esa línea. También se está, bueno, en lo que les hablaba hace un momento atrás, ¿no? La contribución determinada en Chile que hay un compromiso, un desafío clave para realizar un inventario de emisiones, un inventario de turberas, que en realidad hay inventarios parciales, pero no completos. Entonces se quiere hacer este inventario global y desarrollar además indicadores medibles, métricas para medir su capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático. Y además viene luego una ley de protección de turberas que está, y hay un primer borrador de ley. Entonces tenemos este desafío para la humanidad frente a las turberas, ¿ya? Y aquí dejarlos como finalmente al final ya este mensaje que la conservación y manejo sustentable de las turberas es clave para la mitigación y adaptación al cambio climático, dado que tiene esta gran capacidad de almacenar carbono. Líderes internacionales de todo a nivel, digamos, global, ¿no es cierto?, han propuesto aplicar un enfoque ecosistémico que requiere un uso racional, un uso sustentable. Si podamos usarlas, cosecharlas porque tienen varios usos, tienen múltiples usos, pero equilibrar este uso con su conservación, es decir, darles un uso sustentable. Y en ese sentido hay bastantes esfuerzos a nivel nacional para esto. Ahí, no sé, por ahí estamos, así que muchas gracias. Eso era un poco lo que les quería comentar. Muchas gracias, Flavia, lo encontré sumamente interesante. Súper interesante. Yo quería preguntarte si nosotros, dado que tenemos todo este tema de protección, especialmente en el sur de Chile, en Magallanes, estas turberas, en Argentina están haciendo también algo al respecto, porque Magallanes hay una zona muy grande que está en Argentina y que supongo que ahí también deben haber muchas turberas, ¿o no? Sí, de hecho, mucho más que acá. Partieron mucho antes. Nosotros acá partimos tempranamente explotándola, porque la turba es usada hace muchos años para plantines hortícolas y en fin. Pero se explotaban y nadie hablaba mucho de las turberas. Era un ecosistema bastante, comillas, oculto en Chile. Estamos hablando de hace 20 años, en realidad hace no mucho. En cambio, los argentinos llevan hace mucho rato. La Tierra del Fuego completa es una sola turbera, digamos, tiene una gran cantidad de turberas, y ellos tienen grupos de investigación, de hecho a mí me tocó participar en un seminario en Ushuaia. Invitamos a expertos argentinos que vinieron a unos seminarios acá a Punta Arenas, nos han apoyado, y hay unos grupos interrelacionados, digamos. Hay un grupo de desarrollo bien interesante entre la Universidad de Santo Tomás, Universidad Andrés Bello, y digamos gente de la Chile también, en fin, que están trabajando junto con equipos argentinos. En Argentina hay mucho, de hecho tiene mucha mayor investigación científica. Si analizamos la cantidad de paper y artículos científicos y trabajo que están haciendo, es bastante más. Ellos ya tienen el uso racional y estas guías de uso sustentable y guías para los pequeños que están trabajando, los pequeños agricultores que están cosechando. Ellos están bastante más avanzados que nosotros. Mira, qué interesante, Flavia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Rodolfo, no sé si... Sí, no, es que, Flavia, dijiste que la mayoría están en parques nacionales en la zona de Magallanes, con puertos natales, ¿dijiste? Hay varias, por ejemplo, hay un grupo importante que están en la reserva de la WSS Caruquinca, Tierra del Fuego. ¿Ya?
que eso es en Tierra del Fuego hay mucha turbera, la mayoría, hay una gran cantidad de turberas que están en la zona de Tierra del Fuego, y en Tierra del Fuego está el parque, hay 2 parques nacionales ahí que están como bien, por lo tanto, estando en parque nacional, solo están destinadas a la conservación. Sí, no, ¿No es cierto? Sí. Y hay algunas que también están en la zona como de Torres del Paine, también en esa zona entre Puerto Natales y Torres del Paine, sí. Hay varias que caen en el Parque Nacional Torres del Paine, por lo tanto también están conservadas. Creo que son como del orden de un 70% de las turberas de Magallanes que están, porque piensen que estamos hablando de una cantidad del orden de 3 millones de hectáreas, son una gran cantidad. No son muy grandes. Son unas extensiones enormes, pero sin embargo las que están afectadas son las que están más cerca de Punta Arenas, más cerca de Puerto Natales, entre Punta Arenas y todo el camino hacia Puerto Natales. Ahí hay una intervención importante, han drenado bastante, no sé si, bueno, yo no les podría mostrar fotos ahí de las turberas que me tocó visitar, en fin, no quise extenderme tanto, digamos, así que tengo hartas fotos de esas turberas, pero todas las que están en esa zona son las que han sido más intervenidas. Y hay unas turberas que definitivamente fueron tan drenadas que ya no tienen, nosotros tratamos de recuperarlas, pero es bastante difícil volver a generar el equilibrio, sobre todo el equilibrio hidrológico. Tú tienes que reconducir el agua a la turbera para que no solo la planta, sino que la relación planta-agua. Hicimos varios ensayos en la universidad, ensayos de largo aliento, hay hartos ensayos, y es bastante difícil, no es fácil recuperar una turbera en degradación. Pero ahora ya no están haciendo eso en esa zona, ya no están extrayendo. Sí, o sea, se sigue extrayendo. No, lo que pasa es que, a ver, como les conté en la diapo anterior, si quieren me voy a la anterior, hay una ley de protección de turberas, o sea, perdón, no hay una ley, está en desarrollo la ley. Está en proyecto de ley. Por lo tanto, si bien salió la ley, hay una ley de humedales, en fin, pero la ley de turbera como tal, todavía no ha sido promulgada, por lo tanto no hay un cuerpo legal que las ampare. Ahora, ojo, las turberas es una tierra un poco de nadie, porque se mete el SAC y se mete Sernachomín. ¿Por qué? El SAC regula los primeros 30-50 centímetros de superficie, ¿no es cierto? Y Sernachomín se mete, si bien la turba que se genera en las turberas, ¿no es cierto? La turba es un material prefósil que tiende a fosilizar en profundidades. Ahora, dado que es un material prefósil, Sernachomín tiene que decir, digamos, entonces en el fondo hay un poquito una tierra de nadie en que regula SAC, regula Sernachomín, y a la hora de los que hubo, digamos, como que se contradicen y finalmente no hay grandes acuerdos ahora. Hay acuerdos de grupos puntuales, digamos, ¿no? Pero en términos generales no hay nadie que fiscalice. Oye, Flavia, te quería hacer una consulta. Sí. ¿En qué influyen las subestaciones eléctricas en el calentamiento global? No la subestación eléctrica, pues. Estamos hablando, el gas, entiendo que lo estás cambiando. Ya. No la subestación eléctrica, no, ahí quizás se entendió mal. Espéreme que me voy acá a la diapo. Me pasé. Ahí. En las subestación eléctrica se tendía a usar el hexafluoruro de azufre, pero entiendo que están retiradas. Hay una serie de desafíos. Está prohibido para cambiar, claro, y están cambiándolo por otros, ¿no? Sí. Entiendo que están cambiando a otro tipo de gas. Hace como 20 años que se prohibió eso. Ya, ok. Flavia. ¿Sí? Felicitaciones, primero que todo. ¿Alguna información sobre el impacto porcentual de nuestro país respecto de naciones altamente industrializadas, algunas con regulaciones y otras no tanto? A ver, no sé si le entendí la pregunta, en términos de ¿Qué porcentaje, qué somos nosotros como país digamos, en el calentamiento global? Claro, algún porcentaje respecto de las naciones industrializadas. Que el esfuerzo de nosotros, ¿cuánto va a incidir, digamos?
Yo No, sé que nuestro, todo es valorable, pero claro, a ver, es un granito de arena en realidad. En términos, no tengo el dato exacto, digamos, en este minuto, pero en el fondo a nivel, nuestro aporte claramente es extremadamente pequeño, digamos, en comparación con los grandes, ¿no? Claramente estamos hablando de las grandes naciones, son las que deben tomar las principales acciones. Las grandes naciones son las que van a mover la aguja. Nosotros no vamos a mover la aguja, claramente. Pero dado que es un acuerdo planetario, ¿no es cierto? Un acuerdo en que 195 países tienen que poner, si bien esta contribución digamos, en estos NDC, en fin, va a ser muy pequeño el aporte de Chile, pero en el fondo es una sumatoria de acciones. Finalmente es un compromiso mundial, y por eso que ha sido tan complejo y tan difícil, porque en el fondo esto mismo es, bueno, es tan poquito mi aporte que quizás no me comprometo. Además hay un tema político, estratégico, acá se cruza, a ver, en el tema de cambio climático y gestión ambiental en general, 2 más 2 no son 4. Hay temas políticos, hay tensiones de un lado, entonces está el desarrollo industrial, está este desarrollo sustentable que tiene estas 3 patas: desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambiental, digamos, el medio ambiente, y qué pata tira más, claramente, que hay una intención, cuando en época de vacas flacas, por ejemplo, en la época que estamos viviendo, vacas flacas, el cambio climático queda supeditado, o el control del cambio climático queda supeditado al desarrollo del hombre. Si el hombre tiene que seguir viviendo, tiene que seguir alimentándose, hay que seguir produciendo, digamos. Entonces, si bien hay un compromiso a la hora de los que en la práctica no es fácil. y es un No es tema fácil moral así. también. ¿Perdón? Es un Sí, tema moral también. es un tema moral, finalmente, sí, es un tema moral, sí, efectivamente. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer Sí, alguna yo le quería, oye, pregunta? Flavia, te quería consultar, parece que en el proyecto que no se hizo de Hidroaicén, también se afectaba un área que habían Sí. de este tipo de humedales. De hecho, las conocí. A ver, a mí me tocó casualmente, que bueno, interesante la pregunta, porque a mí me tocó trabajar en el grupo de flora y vegetación que fue a medir en el estudio de impacto ambiental de Hidroaicén. Había que medir, no en Hidroaicén, no en el área represa, digamos, en la zona de Aysén, ¿no es cierto? Baker, ¿no es cierto? Sino que en la línea de transmisión, en toda la línea, hablemos de toda el área, digamos, Hornopiren, Chiloé, digamos, toda esa zona de Chiloé continental, las torres de alta, digamos, donde estaban instaladas, la decisión de la ubicación de cada torre, la mayoría de esas torres estaban en Turbera. O sea, porque en el fondo se decidió el trazado, y por eso era una de las falencias del estudio de impacto ambiental, en que se decidió en computador, en gabinete. Entonces yo miro y elijo, mira, acá decido, acá hay un tipo forestal, y cuando nos tocó ir a comprobar a terreno, varias de esas torres, digamos, estaban instaladas en áreas de turbera, y obviamente la estabilidad de una torre, obviamente que hay un tema de ingeniería, ¿no es cierto?, que es imposible. Entonces hubo que hacer toda una readaptación, hubo que mandar un nuevo equipo, hubo que definir retrasado. Fue una cuestión de años, amén de todos los otros temas de Hidroaicén, digamos. Muy interesante, ¿no? O sea, a mí me tocó participar del proyecto y veo que había mucho problema para instalar los campamentos. Instalar las líneas, porque estaba lleno. Entonces, en el fondo, el trazado había que ir con los criterios de diseño ambiental, había que ir con las especificaciones de flora, pues GPCando, iba marcando, y me acuerdo que estábamos en terreno, mandábamos datos a la oficina, y ahí rápidamente los ingenieros recalculaban el punto y volvíamos a ir al punto que sí correspondía. Entonces había que hacerle el quite a las turberas, en el fondo. Complicado. Yo me acuerdo, Flavia, que tú estuviste en el estudio de impacto ambiental de Pascualama en su momento, digamos, y que finalmente acá en Chile sencillamente se cerró. Sin embargo, en Argentina sigue funcionando.
Juan Pablo le tocó ir a visitar Pascualama cuando estaba todas las instalaciones, pero estaba totalmente detenido. Me decía que habían camiones, digamos, todas estas maquinarias nuevas sin moverse ahí, porque, bueno, quedó detenido y nunca pudo avanzar, y sin embargo en Argentina sí. Ahora, eso quiere decir que nosotros somos más estrictos, lo cual a mí me parece que está bien, digamos, que en Argentina en este tipo de proyectos. Bueno, efectivamente la institucionalidad ambiental en Chile, por lo menos hasta el momento, hasta la fecha, no sé qué viene para el futuro, pero hasta el momento, la institucionalidad ambiental y la política ambiental chilena ha sido bastante eficaz en regular. Claramente en Pascualama había muchas cosas que se estaban haciendo mal, habían habido problemas de cálculo, digamos, problemas de criterio de diseño ambiental que no habían sido consideradas, y en realidad habían varios problemas. Ahora, ojo que en Argentina, el Pascualama, el 80%, digamos, de hecho el mismo, la misma explotación minera, ¿no es cierto?, y está en la parte chilena. En Argentina, la mina Pascualama solo tenía el área de desecho. El área de desecho minero era el que estaba en Argentina, y eso era un 20%, ¿no? La gran cantidad de instalaciones mineras, digamos, está en el lado chileno. Y efectivamente estos gallos tenían del orden de 2.000 irregularidades, digamos. A mí me tocó finalmente estudiar, bueno, habían intervenido por una de las principales, que habían construido instalaciones en áreas no evaluadas ambientalmente. Es decir, tenían un área de influencia, ¿no es cierto?, un área de influencia del proyecto evaluado, y ellos construyeron unas cuantas instalaciones fuera de esa área. Cuestión que es fatal, porque hay otro humedal que es súper clave, que yo no hablé acá, porque bueno, pero podemos hablar, de los humedales altoandinos. Pascualama está al lado de varios humedales altoandinos que también son un ecosistema prístino, bastante particular en temas de flora y vegetación. Está la azorela, que es esta planta en cojín, que es una especie vulnerable. Estos gallos habían echado varias de esas azorelas a esa planta. Además, tenían unas piscinas de acumulación. Había un problema de diseño. Yo cuando estuve en Hatch, en realidad me tocó viajar un par de veces a Pascualama. Había un problema de diseño, de tal manera que ellos habían calculado que las aguas de desecho, creo que digamos, había una piscina de cantación que iba a recibir una determinada cantidad de aguas de desecho, las aguas, creo que eran las aguas de contacto, no las aguas de contacto, iba a acumular esta cantidad de agua, digamos, esta piscina, y calcularon bastante menos que lo que ocurrió en la realidad. Entonces tenían un problema de contención de agua contaminada, que estaba en un área alta y que podía poner en riesgo toda la cuenca, la cuenca aguas abajo, el Huasco, en fin. Entonces, bueno, a ver, habían de estos 2.000 habían problemas que demasiadas estoy contando, cosas, entonces. o sea, los tipos de Pascualama lamentablemente no hicieron las cosas bien ambientalmente hablando, y no solo ambientalmente hablando, en temas de ingeniería, había problemas de cálculo, habían varios errores, y por lo tanto yo creo que en ese caso estuvo bien el comportamiento. O sea, la Superintendencia de Medio Ambiente fue bastante rigurosa, digamos, y actuó bien en ese sentido. Qué bueno. Muchas gracias, Flavia. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna observación o pregunta? No, el proyecto Pascualama ya quedó parado por la Corte Suprema. Nosotros hicimos el primer estudio de riesgo sísmico Pascualama cuando, hace como 20 años atrás. El proyecto costaba 800 millones de dólares y van 10.000 millones de dólares. No, sí, ya creo que ya está. No sé para qué te voy a... ¿Ah? No, además que está todo el tema de la cercanía con el glaciar, entonces... No, si no tocamos el tema del glaciar, que es el problema más complicado que tiene. No, claro, yo en realidad les conté en lo que me tocó ver a mí, pero está el tema del glaciar. O sea, en realidad tenía miles de aristas por donde... O sea, tenía muchos flancos abiertos, muchísimos flancos abiertos, no abordados o muy mal abordados, digamos, muy livianamente abordados por la empresa.
Yo aquí veo, Flavia, muchas felicitaciones en No, en estuvo el chat, extraordinaria la presentación. porque Muy bueno. están, bueno, Silvia, Bozzo, aquí Patricia, Valeria Díaz también, ¿no es cierto? Eduardo también, eh, Iris Victory, que aprovecho de a darle la bienvenida a Iris. Es la primera vez que se integra a nuestro círculo. Iris trabaja en Reales Seguros y está muy participativa en nuestra comunidad italiana, así que ella también hace complimenti vivissimi per questa conferenza molto interessante, grazie. Y así que aquí también Marco, muchas felicitaciones, Flavia, y muchísimas gracias. No, Creo que, importantísima la charla. creo No, que, bueno, a usted. que podemos cerrar acá felices de haber tenido esta oportunidad de conocer este tema tan interesante. No, súper No solo el importante. cambio climático en general, porque fue muy interesante en la primera parte, pero el tema de las turberas que nosotros no conocemos. Y además me llena de alegría que Argentina esté haciendo este trabajo. Ojalá nosotros también podamos hacer lo mismo acá. Ahora, mira, yo debo decir que estoy bastante como esperanzada en que en realidad en Chile, ahora en los últimos 5 años, ha sido muy activo en el desarrollo de humedales, o sea, en la protección de humedales, Sí, sobre no, todo en humedales, turberas. sí. Hay una ley de humedales, son costeras, pero una ley de Sí. humedales costeros, pero en el fondo ha habido un potenciamiento de este tema, así como también el de los residuos, que es el tema harina de otro costal, pero que Chile estaba muy al debe en manejo de residuos. Y ahora último, con la ley REP, la ley de economía circular, o sea, el tema de economía circular, reciclaje, neumáticos, en fin, está rondando mucho más el manejo de residuos, que en Chile a nivel industrial dejaba bastante que desear. Así que ese es otro tema interesante, ¿eh? El manejo de Sí. residuos. Sí. Lo dejo tirado así por si Sí. les interesa para alguna otra, para alguna otra Bueno, charla. en una oportunidad tuvimos acá a... uy, se me fue el nombre de pila, Elena, que tiene una empresa que toma los plásticos y los convierte en madera plástica, Sí, sí, sí. y que puede ser utilizada en deck, por ejemplo, para piscinas y todo, y se te mantiene muchísimos años y no tenés que hacer nada, y reutilizan todo el plástico de todo tipo, no tiene que ser, qué sé yo, que el 1, el 2, porque nosotros estamos preocupados del 1, el 2, viéndolo todas las cosas en la casa para reciclar, lo ve mucho Valeria, y no, acá lo muelen y convierten esto en madera plástica preciosa, y unos proyectos muy lindos. Entonces yo veo que en realidad hay muchas cosas que se están haciendo acá en Chile. Se están haciendo. Sí. Sí. De hecho, tenemos un exalumno de la escuela, que es Enzo Bono, que tiene su empresa de transporte de residuos y que están trabajando ahora en reciclaje. Están haciendo cosas muy bonitas. Mira, qué bueno. Sí. Un día a lo mejor podemos invitar a Enzo, No, compañero y amigo de mi hermano. Sí, sí sepa. Así que bueno, pues ahí. Qué entretenido. Sí. Ya, pues muchísimas gracias, Flavia, de nuevo. Eso, y gracias a todos por participar. Y les recordamos que la próxima vez, bueno, le agradecemos. Flavia, ha sido un agrado tenerte, creo que fue una presentación excelente, muy completa, te digo. Sí. Ya nos diste una muy buena visión del tema. Y invitarlos a todos para septiembre, que gracias al directorio y en particular a Franca, vamos a lograr volver presencial si no hay un efecto de coronavirus inesperado. No, ojalá que no. No, crucemos los dedos que no. Sí. Ya, los saludo a todos. Buenas noches. Agradecerles también a la chévere. invitación, la atención y bueno, qué bueno que les ha interesado. Es un tema bien específico además, así que quizás había aparecido, te digo, la turbera y la importancia, pero no habíamos tenido la comprensión bien del tema, te digo, ¿no? Sí, muy interesante. Así que muchísimas gracias, ya, Flavia. gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Te mando un Feliz de abrazo. colaborar ahí con ustedes, con el círculo. No, todos pueden participar, yo también en el círculo, así que excelente. Genial. Chao, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Chao, chao a todos. Chao, chao, buenas noches. Nos vemos, chiveteamos.